Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y vamos a hablar hoy de economía, de sociedad, de lo que nos está pasando, de lo que le pasa a un sector clave de la sociedad argentina. Un sector en el cual, si bien quizás no estés vos involucrado directamente, sí algún amigo, algún pariente, muchos conocidos, y el cual es nada más y nada menos que el de la pequeña y mediana empresa, ese sector que es el mayor contribuyente al mercado laboral de la Argentina, el que más empleo da y el que más sufre cuando la actividad se plancha, como se encuentra la actividad económica en la Argentina en este año desde fines de febrero para acá, y sobre todo cuando lo que no remonta es el consumo. Tenemos diferentes formas de consumir los argentinos hoy por hoy, ¿no? Claro, ya no solamente vamos al supermercado o al shopping que esté cerca de nuestro lugar de hábitat o en el lugar que estemos haciendo turismo, sino también a través de los medios electrónicos. El comercio electrónico ha crecido mucho como una vía de consumo también de los argentinos, sobre todo en fechas como estas, ¿no? En las cuales se empieza a celebrar, por ejemplo, en los Estados Unidos el Black Friday, algo que se traslada al mundo entero. Lo hemos vivido en la Argentina con el Cyber Week hace pocos días también. Bueno, posibilidades que se presentan de consumir con algún descuento y el cual se tiene que montar todo el comercio en la Argentina para tratar de obtener algún beneficio. En eso también están las pequeñas y medianas empresas, no solamente las empresas grandes, sino las pequeñas y medianas que buscan alguna alternativa para poder atravesar esta etapa de consumo en caída, de consumo al menos planchado. ¿Con qué? Con la proyección de que en los próximos 2 años la situación pueda llegar a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque atravesamos ya la primera mitad del gobierno de Javier Milei. El gobierno que arrancó el 10 de diciembre del 2023, que el próximo 10 de diciembre, en algunos días nada más, estará cumpliendo sus primeros 2 años y que ya pasó por el filtro de las urnas. Ese filtro que a fines de octubre fines del mes pasado, el 26 de octubre pasado, prácticamente le terminó de dar un aval de la sociedad a lo que vendrá. Ya pasamos lo peor, dijo el presidente Javier Milei, ahora se viene la etapa del crecimiento. Bueno, eso es lo que espera gran parte del empresariado argentino. Lo hemos visto con las grandes empresas, aquellas que tienen espalda financiera y que han salido al mercado en los últimos días a buscar financiar proyectos de aquí en adelante, con las obligaciones negociables, esas que emiten por cientos de millones y que van a sumar a lo largo de todo el mes de noviembre unos 5.000 millones de dólares en emisión de deuda, en pedido de financiamiento para poder abastecer su actividad, sus proyectos en la Argentina. Las pequeñas y medianas empresas todavía no tienen esa posibilidad, no la van a tener, la del acceso al mercado internacional, pero sí quizás la del acceso a un mercado de financiamiento que empieza a moverse a nivel interno en la medida en que las tasas empiezan a bajar. En cuanto baja un poco las tasas de crédito en la Argentina, el financiamiento empieza a fluir para las pequeñas y medianas empresas y también para los consumidores que empiezan a gastar un poco más en la medida en que no les cuesta tanto después tener que pagarlo. Es parte de la clave de lo que estamos viviendo por estos días. Un momento de transición hacia una etapa que esperemos sea de crecimiento y sea de recuperación fuerte de la economía. Lo veremos en los próximos meses, en los próximos 2 años. Esperemos que lo más temprano posible para que la actividad realmente cobre vuelo, cobre la posibilidad de que todos estemos un poco mejor y tengamos proyecciones a futuro. Ahora lo vamos a analizar con un especialista. Les propongo primero que nos acompañen con nuestros anunciantes y después sí nos adentramos en el programa. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Ponerlo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y lo prometido, vamos a hablar de economía, de cómo está el consumo, cómo están las pequeñas y medianas empresas en nuestro país después de 2 años de gestión ya del gobierno de Javier Milei. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? ¿Cuáles son las perspectivas hacia futuro? Para hablar de todo esto tengo el gusto de estar en contacto con el vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Me refiero a Vicente Lourenço. Vicente, ¿cómo te va? Walter Brown te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por sumarte a nuestro espacio. Para hablar un poquito de la situación en la que se encuentra, ¿no? Un sector tan importante para la Argentina como ese de la pequeña y mediana empresa. Hoy que estamos hablando de temas laborales, de necesidades de generar empleo, de generar mejores ingresos, mejores empleos, las pymes son la madre, ¿no?, de las generadoras de empleo en nuestro país. Por eso queríamos consultarte a vos cómo se encuentra la situación de este sector. Bueno, el sector pyme está realmente pasando un momento difícil en cuanto a que es público la caída de consumo que hay. No es una caída pronunciada, pero mes a mes se nota cómo a la familia argentina se le va haciendo más dificultoso llegar a fin de mes. Esto en el sector comercial se siente mucho y obviamente pasa a ser una cadena hasta llegar a la parte industrial. En general, el problema es los niveles de rentabilidad, ya que no estamos teniendo los niveles de rentabilidad que esperados, y más faltando muy poco tiempo, por ejemplo, el sector comercial a todo lo que es la venta especial de Navidad, que es la venta más importante del año, ¿no? Tal cual. Se nota en las calles muy poco ambiente de Navidad, como sí sucede en otros países, pero esto se debe mucho a que la expectativa es baja, atento a que ya se ve que el sector de consumo está muy alicaído. Yo decía lo de la rentabilidad porque fundamentalmente frente a una caída de las ventas hay un aumento muy progresivo, muy chiquito, pero hacia arriba de los gastos, de los costos, y esto implica menor rentabilidad a fin de mes. Claro, porque hasta la llegada del gobierno de Javier Milei, el tema de preocupación para todos en la Argentina era la inflación, ¿no? Y me imagino que también era un tema de honda preocupación para el sector de la pequeña y la mediana empresa, sobre todo la ligada al consumo, ¿no? Pero a partir de entonces hasta hoy, si bien la inflación empezó a disminuir su ritmo, surgió otro problema, ¿no?, que es el parate de la economía, la caída del consumo que mencionabas recién. Totalmente. Sí, vivimos de preocupación en preocupación, pero digamos, la inflación es de corroer muchos criterios, mucha lógica. Entonces, el primero que actualizaba precio era el que ganaba más, y a su vez el primero que consumía era el que también ganaba más. La cuestión que genera una rueda enfermiza que a todos nos perjudicaba. Esto lo que trajo es estabilidad, que es lo que todos quieren, pero esa estabilidad también hace que los ingresos no sean lo suficiente como para mover la rueda, ¿no? Y bueno, hay algunos sectores que no la están pasando bien, ya sea por competencia de productos extranjeros, como la imposibilidad de estar vendiendo toda la cantidad
de volumen que necesitamos para cubrir nuestros costos. Claro, es un tema delicado porque evidentemente el sector que más lo ha sentido, lo hemos visto por la caída de pérdida de puestos de trabajo, ha sido el de la mediana y la pequeña empresa en nuestro país, sobre todo en el último año, ¿no? En el cual se notó mucho más este parate de la actividad. Pero lo que te pregunto es, hacia adelante, ¿ves una proyección un poco más positiva? ¿Ves una salida a la situación en la que se encuentra el sector? Sí, digamos, ya tener una empresa en la Argentina, por ende, el empresario es optimista por naturaleza. Ajá. Estamos viendo que cada vez más necesitamos profesionalizarnos, estudiar mucho más los costos que lo que estudiábamos antes. Las épocas inflacionarias hacen que no importa el costo, lo importante es tener la mercadería para poderla vender y sacar el precio. Entonces no le dábamos la importancia que hoy tiene la estructura de costos y gastos. Esta situación nos está obligando a ser muy eficientes en cuanto a cómo compramos, cómo vendemos y qué gastos tenemos. ¿Y esa eficiencia se consigue desde qué lado, Vicente? ¿Desde el manejo de costos? Desde mayor profesionalismo. Okay. Es decir, la inflación te permite ser mucho más poco profesional, más intuitivo, y eso desvirtúa todo tipo de concepto económico, ¿no? Claro. Las épocas que estamos viviendo ahora realmente son épocas donde uno sabe cómo tiene que manejar sus costos como para que no entre en zona de pérdida en caso de caída de ventas, ¿no? Hay un punto con el tema de los costos que es el que hoy aparece dentro de la mesa de discusión política, que es el de la reforma tributaria, ¿no? Y de la carga fiscal que tienen los diferentes agentes de la economía. Conociendo tu especialidad en la materia, ¿qué necesitaría el sector de la pequeña y mediana empresa para poder ser competitivo ante esta avalancha de productos importados y la posibilidad de poder tener una mejor rentabilidad, como mencionábamos anteriormente? La reforma fiscal, ante todo, tiene que tener como premisa un gran consenso fiscal entre todas las provincias, fundamentalmente porque hoy el problema no es tanto el impuesto nacional, sino es el provincial y el municipal. Hoy hay tasas de municipios de servicios que no prestan, hay impuestos provinciales como el impuesto a los ingresos brutos y los sellos, que lo único que hacen es quitarle capital de trabajo a esa pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque es un impuesto tan distorsivo que hoy te retienen antes de que se devenga el impuesto. Es decir, te retienen la plata antes de que vos calcules cuánto es el impuesto que tenés que pagar. Ajá. Y eso significa muchísimos saldos a favor del contribuyente, por lo tanto, plata recaudada además de cada una de las provincias, que hacen que realmente sea muy perjudicial ese impuesto a los ingresos brutos. Para que vos tengas, para ir a lo práctico y que la gente me entienda, un mayorista, el sector mayorista, un distribuidor, ya sea de artículos de ferretería o de alimentos, manejan niveles de marcación muy bajos. ¿Por qué? Porque el mayorista gana en la rotación, en la movilidad de todo su stock. Ahí es donde gana. Bueno, imagínate que un mayorista de alimentos está teniendo un promedio del 6-7% de marcación y tiene que pagar un 4 o 4,5% de ingresos brutos. Entonces trabaja para el Estado provincial. Lo mismo otro mayorista que tenga un mayor margen, el mayor margen mayorista puede estar en el 10-12% y tiene que estar pagando 4 puntos de ingresos brutos. ¿Esto qué hace? Obliga primero a que el que vende marginalmente tenga una mayor rentabilidad, porque se queda con gran parte de esa ganancia que no lo hace su competidor, y además hace tener una pérdida de capital de trabajo muy importante. Entonces, si tenemos que ponernos de acuerdo en una reforma tributaria, ataquemos primero los municipios, las provincias, y después revisemos el cuadro de ganancias y de IVA. Nosotros desde CAME tenemos una propuesta de reemplazar este impuesto provincial de ingresos brutos con un IVA provincial. Ajá. Algo de eso el gobierno está trabajando en lo que denominó super IVA,
tenemos algunos matices diferentes, pero en general en definitiva, el objetivo es quitemos este impuesto tan distorsivo que lo paga cada una de las cadenas a un impuesto mucho más progresivo en cuanto a que solamente se grava el valor agregado. Entonces, por ese lado entiendo que, y desde CAME obviamente vamos a apoyar cualquier reforma que tenga ese sentido. A ver si podemos explicar un poco más, ¿no? ¿Cómo sería el impuesto al IVA provincial? ¿Cómo sería ese super IVA? En grandes rasgos sería reducir la alícuota general, ¿sí? Sí. Porque sepamos que es coparticipable ese IVA que nosotros pagamos. Exacto. Y en la factura va a haber un IVA provincial. Ajá. Por ejemplo, el ministro Caputo ya anticipó que podía llegar a ser del 9%, el IVA general 9%, y por ejemplo, otros 5 o 7% de IVA provincial. A través de un sistema de distribución, como ahora hay en el convenio multilateral, se podría entregar a las provincias ese impuesto de ese valor agregado provincial. De esa forma, quitaríamos del medio un impuesto tan regresivo como el impuesto actual de ingreso bruto. Además que se les multiplica muchas veces a las empresas que operan en más de una provincia, ¿no? Que tienen que pagar tributos en una y después también tienen que hacerlo en otra. Esa es una de las grandes complicaciones que se señalan, ¿no? Y además con las retenciones bancarias, no olvidemos que por cada vez que hacemos una transacción, la provincia también se mete a retenernos plata. Por ejemplo, aquellos comerciantes que venden en plataformas digitales, les retienen en jurisdicciones que uno no está anotado. ¿Por qué? Porque el comprador estaba domiciliado en Jujuy y yo lo único que hice es vender por una plataforma, la más común, Mercado Libre, y se le di el paquete al Correo Argentino y el Correo Argentino se lo llevó un jujeño. ¿Eso le da derecho a Jujuy a cobrarme a mí, a retenerme cada vez que Mercado Libre me paga, Mercado Pago? No, y lo están haciendo. Entonces, aquel que vende por Mercado Libre termina vendiendo carísimo. Carísimo en el sentido de que le quitan un montón de dinero, ¿no? Sin duda, sin duda. Mencionaste a Mercado Libre y a las plataformas que hoy, bueno, están creciendo, ¿no? Y fuertemente, mucho inclusive las chinas, ¿no? Que son las que están marcando hoy otro ritmo del consumo en Argentina. ¿Crees que eso también ha contribuido a complicar la actividad de la pequeña y mediana empresa? ¿Cómo lo están viendo? Sí. En realidad obligó a abrir otros canales para poder competir. Es decir, ya ahora el comerciante que no participa de estas plataformas es medio suicida en cuanto a que no va a poder competir si no es a tiro, no solamente con precios, sino con cantidad, con colores, con variedad de artículos. Y eso no solamente es tener un negocio en la calle, sino también participar de estas plataformas. Claro, tal cual, abrir todos los canales de venta posibles, ¿no? Tratar de ser competitivo. Hoy está obligado a eso. Volviendo al tema de las reformas, hablábamos recién de la reforma tributaria tan importante y clave, ¿no? Para lo que pueda llegar a venir. Te quería preguntar también por la reforma laboral y cómo puede llegar a ser beneficiosa o puede impactar de alguna forma dentro de lo que es la actividad del sector PYME. Yo entiendo que la reforma laboral tiene que estar apuntada a favorecer el empleo, no a no favorecerlo. Y favorecer el empleo significa quitar una cantidad de trabas que hoy tiene para la toma de empleo y además, ante todo, saber que el día de mañana, a través de un juicio laboral, uno puede llegar a perder todo lo que tuvo porque genera una cantidad de conceptos indemnizatorios que uno no lo tiene previsto y que no se lo imagina, y muchas veces aparecen pymes que después de 5 años de litigar con demandas excesivamente caras y que en algunos casos perdimos ahí la comunicación, vamos a tratar de recuperarla con Vicente Lourenço porque estamos, hablando de lo que tiene que ver, ¿no? con el sector PYME y cómo le impacta la reforma laboral y cómo puede llegar de alguna forma a modificar, ¿no? el escenario en el cual se están moviendo las pequeñas y medianas empresas. La industria del juicio es un punto clave para atender, es un punto que, sobre todo para aquellos que tienen poco respaldo financiero, poco respaldo económico, termina siendo determinante para la continuidad o no de una actividad. Se menciona y mucho lo que fue
el cierre de numerosa cantidad de pequeñas y medianas empresas, pero bueno, hoy por hoy la posibilidad de recomponer ese sector depende mucho de que haya, primero, actividad para que puedan desenvolverse y después que tengan las condiciones necesarias para poder llevar adelante su negocio sin el riesgo, sin el perjuicio de tener que cerrar el día de mañana como parte de esta conflictividad que se le genera con la industria de los juicios que estábamos conversando con Vicente Lorenzo, el vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia TurboClean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia TurboClean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Y retomamos el programa con el diálogo que teníamos con Vicente Lorenzo, el vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y de la Pequeña Empresa, claro está, para hablar de lo que tiene que ver con uno de los puntos que más conflictividad genera a la actividad. Hablábamos de lo que está pasando en la economía, de lo que pasa en el consumo, pero ¿qué pasa con la industria del juicio, ¿no? Que tanto afecta a las pequeñas y medianas empresas? Vicente, nos contabas, por favor. No, sí, realmente es una gran preocupación cuando uno toma un personal que el día de mañana pueda llegar a tener una desvinculación de la empresa y esa posible indemnización puede llegar a peligrar la existencia de la empresa por los excesivos conceptos que últimamente los juzgados laborales estuvieron regulando, donde se encontraron por las distintas actualizaciones, multas, intereses, en montos totalmente desproporcionados. Creo que hay que aprovechar que el Congreso esté hablando de una reforma, que estén trabajando, que posibilite la posibilidad de que la toma de personal sea lo más previsible posible, para en caso de que su desvinculación también así lo sea. ¿Y ves en la posibilidad de que haya alguna mejora en cuanto a la cuestión fiscal, a la baja de costos para la toma de personal, que en el sector pyme esto caiga de buena manera y empiece a recuperarse un poco la actividad del empleo? ¿O eso va a depender de que la actividad económica en general empiece a tomar vuelo y el consumo crezca una vez más? No, sin lugar a duda está atado a que la riqueza aumente, que la posibilidad de que el PBI argentino aumente, para también así uno tener la necesidad de seguir tomando personal y haciendo crecer su empresa. Últimamente, con la caída de la actividad, uno no piensa en tomar personal, claro, aunque le digan que el costo laboral es cero, ¿no? Entonces, esa es la mejor reflejo de que esto no tiene mucho que ver con el costo laboral, pero sí tiene más que ver con el crecimiento de la empresa. ¿Y la baja de tasas puede llegar a ser una solución en este caso, digo, para poder reactivar un poquito el crédito y también de esa forma el consumo? Sin lugar a duda. El crédito bancario y las distintas formas de crédito son unas formas dinamizadoras de la economía. Eso están en los libros de economía.
con niveles muy, muy reducidos de tasa, se posibilita que un país crezca, ¿no? Y uno lo único que está pensando como empresario argentino, pyme, no es especular financieramente, sino es, bueno, qué máquina podemos comprar, cuánto más podemos llegar a producir, cuánto más mercado podemos introducirnos. Y esto es muy importante, el crédito, ¿no? Que los créditos que hubo fueron escasos y muy caros. Por lo tanto, bueno, apostamos a que esta nueva gestión tenga así una política de expansión en cuanto al crédito y la posibilidad de seguir creciendo. Quienes vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires y los medios nacionales, ¿no?, que también se realizan desde este distrito, tenemos una mirada a veces de la economía un poco centralista, ¿no?, muy mirada en lo que pasa en nuestro alrededor. Pero vos como vocero de la Cámara Argentina de la Mediana y Pequeña Empresa, digo, debés tener una repercusión de lo que está pasando en todo el país, ¿no?, con el sector. ¿Qué es lo que te plantean los pequeños y medianos empresarios? ¿Cuáles son las necesidades que tienen? Fundamentalmente hoy estamos en una situación donde los costos van en aumento y no así los ingresos. Lo que de alguna forma necesitamos estabilizar también ese pequeño aumento que se está dando en los costos para poder estabilizar políticas de venta y de marketing, ¿no? Ajá. Es decir, es muy difícil prever o presupuestar cómo vamos a estar el año que viene, no sabiendo realmente en qué situación está. Hay expectativas muy favorables de que esta estabilidad continúe, pero hasta las elecciones hemos pasado muchas dudas, muchas incertidumbres, y la incertidumbre lo único que genera es parálisis y falta de inversión. Así que esperemos que ahora, en estos 2 años que faltan, volvamos a poder retomar un crecimiento sostenido de toda la actividad. Perfecto, Vicente, te agradezco muchísimo este contacto. Espero que, como vos decís, ¿no?, que la actividad empiece a cobrar un poquito de vuelo, que en los próximos 2 años veamos a la pequeña y mediana empresa en la Argentina ser una vez más el motor de la economía, que genere empleo, que genere actividad productiva, que genere consumo, que es lo que el país necesita, en definitiva, para poder crecer, ¿eh? Eso es lo que esperamos. Les agradezco. Muchísimas gracias a vos. Fue Vicente Lourenço, el vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que nos contó un poco la realidad de uno de los sectores claves de nuestra economía. Un tema que nos apasiona, que nos ayuda a entender por dónde estamos y tratar de proyectar hacia dónde vamos. Lo próximo lo veremos dentro de 7 días. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en la próxima.